En esta presentación vamos a repasar timo. El timo es un órgano linfoepitelial bilobulado ubicado en el mediastino superior anterior al corazón y los grandes vasos. Es un órgano funcional al nacimiento que mantiene un tamaño considerable hasta la pubertad, donde la diferenciación y proliferación de linfocitos T disminuye y atraviesa por cierta involución donde el tejido linfático es reemplazado en parte por tejido adiposo. El timo se encuentra rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo desde la que parten cordones hacia el interior del parénquima, dividiendo al órgano en los lobulillos tímicos. En este tejido conjuntivo vamos a encontrar la presencia de vasos sanguíneos, también habrán vasos linfáticos eferentes, no aferentes y nervios. Y además de las fibras de colágeno y fibroblastos, vamos a encontrar en el tejido conjuntivo células plasmáticas, granulocitos, linfocitos, también mastocitos, células adiposas y macrófagos interpuestos. La porción externa del parénquima corresponde a la corteza tímica, que la vamos a distinguir más basófila por la presencia de los núcleos intensamente teñidos de los linfocitos T en desarrollo, mientras que la médula corresponde a la porción interna del parénquima y se compone de células epitelios reticulares y linfocitos T agrupados en forma más laxa. Estos linfocitos T son los que conocemos como timocitos, que se encuentran dentro de una malla de células epitelio reticulares, y entre las células corticales también veremos la presencia de macrófagos dispersos. Esta imagen con un mayor aumento nos permite distinguir a un lobulillo y nos permite diferenciar también lo que corresponde a la corteza y a la médula. Observen la cápsula de tejido conjuntivo que va a adentrarse en el parénquima, dando lugar a las trabéculas, como recién nombramos. Y en cuanto a las células epitelios reticulares, que en las próximas imágenes vamos a ver con aumentos aún mayores, tienen características tanto de células epiteliales como de células reticulares y van a brindar un armazón o estroma para los linfocitos T en desarrollo, siendo el equivalente de las células y fibras reticulares en los otros órganos linfáticos. Y tienen rasgos característicos del epitelio como las uniones intercelulares y los filamentos intermedios. Vamos a identificar 6 tipos de células epitelios reticulares de acuerdo a su función. Podemos distinguirlas por sus núcleos grandes y pálidos. 3 tipos vamos a encontrarlas presentes en la corteza y otros 3 estarán presentes a nivel de la médula. Tenemos entonces en la corteza a las células epitelios reticulares de tipo 1, que se ubican entre el límite de la corteza y la cápsula, así como entre el parénquima cortical y los cordones, rodeando también la adventicia de los vasos sanguíneos. Se encargan de separar el parénquima tímico del tejido conjuntivo y la presencia de uniones oclusivas intercelulares reflejan esta función como barrera que aísla los linfocitos T en desarrollo del tejido conjuntivo, o sea, de la cápsula, los cordones y el tejido conjuntivo perivascular. Después tenemos a las células epitelio reticulares tipo 2, que se encuentran dentro de la corteza. Estas células presentan desmosomas que no vamos a ver con la tinción que estamos mostrando, pero que se unen a las evaginaciones citoplasmáticas de las células adyacentes. Recuerden repasar cómo se conforman este tipo de uniones. Y estas evaginaciones que nombramos son las que le van a dar a la célula una forma más bien estrellada.
Veremos en ellas un núcleo grande que se tiñe en forma más pálida, lo que nos permite identificarlas con mayor facilidad. Estas células de tipo 2 lo que hacen es compartimentalizar la corteza en regiones aisladas para los linfocitos T en desarrollo y expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, tanto 1 como 2, participando en la educación de los timocitos. Y finalmente las células epitelio-reticulares tipo 3, que las vamos a encontrar en el límite entre la corteza y la médula. Debemos saber que estas células tienen uniones oclusivas entre las evaginaciones citoplasmáticas de las células contiguas. Estas células, igual que las tipo 1, crean una barrera funcional, en este caso entre la corteza y la médula, y tienen, al igual que las tipo 2, moléculas tanto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 como 2. Encontraremos también en la corteza, como nombramos al principio, la presencia de macrófagos que se encargan de la fagocitosis de los linfocitos T que no cumplan con los requisitos de la educación tímica. Con esta tinción por ahí es medio difícil identificarlos, pero otras tinciones como por ejemplo la tinción PAS nos permitiría verlos con mayor claridad. En cuanto a la médula, como dijimos, se tiñe con menos intensidad en comparación con la corteza, porque, como en los centros germinativos de los nódulos linfáticos, contiene principalmente linfocitos grandes de núcleos pálidos y con citoplasma mayor que los linfocitos pequeños. En ella vamos a encontrar también tres tipos de células epitelio-reticulares. Tenemos entonces las células tipo 4, que se encuentran entre la corteza y la médula, cerca de las tipo 3, que corresponderían a las células epitelio-reticulares de la corteza. Tienen evaginaciones laminares con uniones oclusivas entre ellas y uniones con las células de tipo 3, junto con las que van a formar la barrera a la altura de la unión córtico-medular. Después tenemos las células tipo 5 que se distribuyen en toda la médula con evaginaciones que se unen a las células adyacentes a través de desmosomas, dando un armazón celular a la médula, que además también compartimentaliza la médula en grupos de linfocitos. Sus núcleos se diferencian de los núcleos de los linfocitos que se van a teñir con mayor intensidad. Y finalmente las células epitelio-reticulares tipo 6, que forman el rasgo más característico de la médula, que son los corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hassall, que corresponden a masas aisladas de células epitelio-reticulares muy juntas y dispuestas en forma concéntrica con núcleos más bien aplanados. Con otras tinciones veríamos que se componen de gránulos de queratohialina, haces de filamentos intermedios e inclusiones lipídicas en su citoplasma, siendo células unidas por desmosomas, y que si bien no se conoce su función con claridad todavía, parece que producen interleucina de tipo 4 y 7 que intervienen en la diferenciación y educación de los linfocitos. Observen en esta imagen que encontramos un corpúsculo de Hassall, que como dijimos son agregados de células reticulares muy juntas, que en los corpúsculos de mayor tamaño tienden a tener una disposición más bien concéntrica. En esta imagen podemos identificar otros corpúsculos de distintos tamaños. Al igual que en esta, presten atención también a la forma de los núcleos, que como dijimos son más bien aplanados. Los vasos sanguíneos
van a abandonar los cordones e ingresan en el parénquima, normalmente a nivel de la médula, junto a la vaina de tejido conjuntivo. Esta vaina perivascular es más gruesa alrededor de los vasos más grandes, donde encontraremos fibras reticulares, fibroblastos, macrófagos y células plasmáticas, y donde se afina rodeando, digamos, los vasos de menor calibre, veremos solamente fibras reticulares y fibroblastos ocasionales. Observamos en la imagen también la presencia de linfocitos y un corpúsculo de Hasal en esta zona. Este otro aumento nos permite también distinguir vasos sanguíneos interpuestos en el tejido conjuntivo. Hay también presencia de linfocitos y células reticulares, que recuerden que las podemos identificar por sus núcleos grandes y pálidos. Vemos también la presencia de los eritrocitos en el interior de los vasos. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso sobre la importancia y función de la barrera hematotímica. Recuerden que los linfocitos que alcanzan la corteza se les impide el contacto con antígenos por medio de la barrera física, que es esta que conocemos como barrera hematotímica. Esta barrera entre los linfocitos T y la luz de los vasos sanguíneos corticales se compone desde la luz vascular hacia afuera por el endotelio, que es un endotelio continuo con uniones oclusivas impermeables a macromoléculas, siendo también la lámina basal de las células endoteliales y los pericitos ocasionales parte de la pared capilar. Luego tenemos a los macrófagos, que están en el tejido conjuntivo perivascular circundante, encargados de la fagocitosis de las moléculas antigénicas que escapan a la luz capilar hacia el parénquima. Y siguen las células epitelio reticulares de tipo 1, con sus uniones oclusivas, como ya nombramos, que brindan protección adicional a los linfocitos T en desarrollo. Estas células rodean la pared capilar junto a su lámina basal. Y observen que en esta zona tendremos a todos los linfocitos T en desarrollo. Bien, y en cuanto a la función del timo, vamos a tener que durante la vida fetal el timo está poblado por células madre linfoides multipotenciales que provienen de la médula ósea y están destinadas a convertirse en linfocitos T inmunocompetentes. La maduración y diferenciación de las células madre en linfocitos T inmunocompetentes es lo que conocemos como educación tímica, un proceso que se caracteriza por la expresión y desaparición de moléculas CD superficiales específicas. La expresión de moléculas CD2 y CD7 en la superficie de los linfocitos T indica la etapa inicial o etapa negativa doble de la diferenciación. Negativa doble hace referencia a la falta de moléculas CD4 y CD8. Luego de esta etapa sigue la expresión de la molécula CD1, que indica la etapa intermedia de la diferenciación, y a medida que la maduración progresa, los linfocitos T expresan el receptor TCR, CD3 y moléculas CD4 y CD8, siendo esta la etapa doble positiva. Seguido de esto, las células epitelio reticulares de tipo 2 y de tipo 3 les presentan a los linfocitos los antígenos propios y extraños. Si el
linfocito reconoce las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad propias y antígenos propios y extraños, va a sobrevivir, siendo este el proceso que se conoce como selección positiva. Y si no lo hace, la célula va a morir. Y las células que pasan la prueba de selección positiva dejan la corteza y entran en la médula, donde se someten a otro proceso de selección en el cual los linfocitos que reconocen el antígeno propio presentado por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son eliminados, correspondiendo al proceso de selección negativa. Y aquellas células que sobrevivan se van a convertir en los linfocitos T CD8 citotóxicos al perder su molécula CD4 y retener la CD8, o en linfocitos T CD4 cooperadores al perder su molécula CD8 y retener la CD4, siendo esta etapa conocida como etapa positiva simple de la diferenciación. De este modo, los linfocitos abandonan el timo y pasan desde la médula hacia la sangre. Este proceso de educación tímica es estimulado por sustancias secretadas por las células epitelio reticulares, entre las que se van a encontrar las interleuquinas 4 y 7, que, como dijimos, en un momento pareciera ser que es la función de las células de tipo 6 que forman los corpúsculos de Hasal, y también habrían presentes factores estimulantes de colonias y el interferón gamma.